presentamos a los autores que más esperabais por la mañana, que son Juan Ramón, que ya habéis visto, a Carlos, aquí de cuerpo presente. Todavía vivo. Con una corbata magnífica de la Universidad Francisco Marroquín. Y también tenemos a Francisco Cabrillo y a Mauricio Ríos, a quien he tenido el placer de conocer. Bien, primero, antes de vamos a por Rayo, el Rayo trae, como bien conocéis, es una máquina de Ciclostilar libros. Y los escribe él, ¿eh? Tenemos dos libros, uno que se está vendiendo mucho, que es este, contra la renta básica. No llevárselo hoy sería un crimen. Es un libro de estos que están escritos en el momento adecuado, porque como bien sabéis, el próximo gobierno del país probablemente traiga en el morral una renta básica o algo parecido. Bien, es un libro serio, es decir, escrito por Rayo, bien trabajado, riguroso y demás, ¿no? Mis ataques a la renta básica son mucho más pedestres, me limito a poner un YouTube con un perro flauta diciendo que ojo, que por simples no son menos efectivos, ¿no? En este caso, para alguien que quiera rebatir la renta básica, y vamos a tenerla que rebatir en los próximos años una y otra vez, es decir, este combate hay que darlo, creo que todos los argumentos están aquí. Es decir, no hace falta que os diga más porque todos conocéis bien a Rayo y le seguís y, bueno, y le admiráis. El segundo libro que tiene Rayo no es tan atractivo, básicamente porque está contra también la Modern Monetary Theory, que es la teoría monetaria moderna. Yo, la verdad, no supe que existía hasta que Rayo nos lo explicó en la Universidad de Verano del año pasado y tampoco me enteré muy bien. Bueno, para los que estén interesados en temas monetarios, que hay gente para todo, hay mucho vicio. Yo les recomiendo este libro, sí, hay mucho vicio, efectivamente, yo les recomiendo este libro. Hay una conferencia en YouTube del año pasado de la Universidad de Lanzarote, de Juan Ramón, que está muy bien, él la explica in extenso, como suele hacer las cosas, una conferencia de 1 hora, y bueno, y si seguís interesados en esto, tenéis el libro en una editorial, allí disponible. Bueno, después de presentar a Rayo, que traía por volumen, traía 2 libros, tenemos el tercer ejemplar o la tercera parte de las tonterías económicas de Carlos Rodríguez Brown, o mejor dicho, su majestad Carlos Rodríguez Brown, que es los artículos que escribe habitualmente en la prensa. Bueno, su tontería económica, como bien sabéis, publica desde hace muchísimos años una columnita de donde es una delicia. Vamos, yo cuando fui jefe de opinión de Libertad Digital hace ya muchos años, las leía, recuerdo, los domingos por la noche, que las enviaba, y era el primer correo que abría. Ya voy a leer antes que meterme con toda la opinión, voy a leer a Carlos, y así al menos voy a leer el resto de la opinión de buen humor. Y son todas muy breves, ¿no? Pueden mirarse... Carlos ya sabéis que escribe como un ángel y ha sido capaz, en los últimos 40 años de historia, de llevar la economía a las mentes sencillas, es decir, a mi mente. Tanto en la radio como en los periódicos. Este es el clásico libro que nadie se arrepiente de leer, le guste o no le guste la economía, porque se lee solo. Yo el primero que sacaste le hice yo la reseña, recuerdo, hace muchos años, y es un libro que me leí de una sentada. Cuando una sentada es que no me levanté apenas poco más que a las necesidades básicas. El resto salió solo. Bueno, tenemos de Mauricio Ríos, a quien acabo de conocer, por lo tanto no os puedo hablar mucho de él. Sé que es boliviano, lo cual dice mucho. Como sabéis, Bolivia, pues no está atravesando el mejor periodo de su historia, y que el país produzca liberales y produzca teóricos, pues ya nos dice algo bueno. Significa que no van a tenerse que resignar eternamente a tíos como Evo Morales, porque el trabajo hay que hacerlo antes y después se verán los resultados. Es decir, si nosotros nos vemos como nos estamos viendo es porque quizá no hicimos el trabajo antes. El trabajo intelectual precede siempre a los resultados políticos. Bien, el libro este se llama La década perdida de Occidente, creo que habla el título por sí mismo, ¿no? Habla sobre la gran recesión de los últimos, ya para 10 años, y es un trabajo económico. No lo he leído, así que no os puedo hablar más de él, soy sincero. Y supongo que estará muy bien. Habla de economía,
por lo que estoy viendo, pone a caer de un burro a Greenspan y a Bernanke, lo cual ya la cosa promete. Espero que le des lo suyo a Krugman y a todos los que dijeron que aquello era fantástico. Y ya para terminar tenemos a Francisco Cabrillo, bueno, otra eminencia, que nos presenta el Índice de Libertad Económica de España 2015. Esta es una obra que se publica todos los años, ¿vale? O cada dos años. Bien, esto es es decir, es periódica. Es básicamente un trabajo de referencia, está concebido para los periodistas, nos es muy útil. Va comunidad autónoma por comunidad autónoma, bueno, analizando una serie de parámetros, comercio, educación, medio ambiente, movilidad, empleo público, deuda, etcétera, y sobre ello construye un índice. Todos los años, no sé pero todos los años la comunidad más libre suele ser Madrid, ¿vale? Y la más servil suele ser Andalucía o Extremadura. Bien, ya sabéis que lo contrario de libre es servil y tenéis que emplear esa palabra, ¿vale? Porque por las palabras es por donde se gana. Bueno, pues yo creo que ya no digo nada más y que empiece Juan Ramón con sus dos libros. Pongo aquí, que no sé si se va a sostener. Bueno, yo creo que tengo 10 minutos por tener dos libros, o sea que es una manera de... Yo creo que no. Es una manera de copar el panel y de ganar tiempo. Bueno, voy a intentar ser breve, que no es algo que me caracterice especialmente, pero lo intentaré con todos mis esfuerzos, porque después de haberles cortado el pescuezo a todos para que estén 5 estrictos minutos, desde luego no sería correcto que yo me extendiera. Bueno, a ver, son dos libros, los dos llevan contra en el título. Luis Herrero ayer nos decía que son dos libros muy liberales, porque los liberales solo nos definimos a la contra, es decir, estamos contra todo y contra cualquier cosa que se mueva. Yo creo que no. Lo que pasa es que los peligros a la libertad son casi omnipresentes o están por todas partes y por tanto hay que ir no solo construyendo un referente de ideas liberales, sino también explicando por qué las ideas de los rivales, que están muy trabajadas, están muy perfiladas, están muy cuidadas, tenemos que conocerlas y tenemos que saber en qué se equivocan. Y son dos libros que tocan dos temas bastante distintos. Uno es contra la Modern Monetary Theory, libro publicado por un editorial, es el más finito de los dos, que básicamente la Modern Monetary Theory es una de las corrientes de teoría económica de teoría monetaria que está de moda, son los post-keynesianos, y básicamente lo que dicen es que el gobierno es el dueño y señor del dinero, y como es dueño y señor del dinero puede hacer lo que le dé la gana con el dinero. Y no solo puede, es decir, no solo está legitimado a hacerlo, no solo tiene un derecho cuasi divino a hacerlo, sino que además es bueno para la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el gobierno imprime puede gastar todo lo que quiera sin necesidad de generar inflación, si el gobierno imprime no puede quebrar, si el gobierno imprime las pensiones públicas tampoco pueden quebrar, si el gobierno imprime no hace falta que ahorremos para invertir, sino que podemos invertir sin necesidad de ahorrar, si el gobierno imprime, pues todas las maravillas se convierten en realidad. Y el libro pues lo que trata de refutar es esto, es esta idea de que la gestión de la política monetaria como si fuera una imprenta que colocar en el cuarto de baño del político de turno, que eso no es adecuado para la economía y que tiene una serie de distorsiones muy graves en forma pues, de inflación, de deterioro de la calidad de la moneda, de depreciación de la moneda, de distorsión de la estructura productiva, y el objetivo, por tanto, es refutar este conjunto de ideas. Además, en el apéndice también hay una crítica a la teoría neochartalista moderna que básicamente dice que el dinero lo creó históricamente el Estado y no lo descubrió el mercado. Sabéis que hay varios autores que últimamente la están tratando de reanimar o de rehabilitar, y lo que cojo es también a esos autores y mostrar por qué se equivocan y por qué no terminan de entender adecuadamente cómo surge el dinero, actualizando además el artículo de Menger sobre el origen del dinero, que está muy bien, lo que pasa que no incorpora en este análisis cómo el crédito también pudo influir en el origen del dinero. Pero sobre todo me querría centrar en Contra la renta básica, que es un libro que me ha costado algo más de escribir, aunque solo sea por su volumen. Y es un título que, decía antes Bernaldo de Quirós que su título era engañoso, este también es parcialmente engañoso. ¿Por qué? Porque no es un libro solo contra la renta básica, es un libro esencialmente de filosofía política.
¿Por qué es un libro de filosofía política? Pues porque es un libro ya no solo contra la renta básica, sino en general contra la redistribución de la renta. Y no es un libro que se centre en la crítica económica a la redistribución de la renta, si es eficiente, si no, si promueve el crecimiento o no, sino que se centra en la crítica filosófica a la redistribución de la renta. ¿Por qué redistribuir la renta está mal? ¿Por qué, aunque podamos pensar que es un objetivo muy noble ayudar a los demás, emplear la coacción para redistribuir la renta está mal, como lo están las transferencias obligatorias forzosas coactivas de sangre? Sería algo incorrecto y, por tanto, merece ser criticado, aunque estemos de acuerdo en el objetivo último. Los medios sirven para legitimar los fines, no son los fines los que legitiman los medios. Entonces, para llegar a hacer esta serie de análisis, lo que hago es analizar todas las corrientes de filosofía política modernas, pues el liberalismo, la socialdemocracia, el republicanismo, el comunismo, el utilitarismo, el suficientarismo, el feminismo, el ecologismo, el georgismo, el comunitarismo y tantos otros ismos que van desfilando por el libro. Expongo cuáles son sus bases teóricas, filosóficas, por qué se equivocan, por qué esas doctrinas no son adecuadas y por qué, además, la defensa particular que hacen de la renta básica, porque todas estas corrientes han defendido la renta básica por algún que otro motivo, tampoco específicamente es correcta. Por tanto, el libro contiene, si lo queréis, una refutación, por ejemplo, del comunismo y una refutación de la defensa comunista de la renta básica. Básicamente, ¿por qué se equivocan? Pues al final creo que los motivos por los que yerran son dos. O son incoherentes internamente, por ejemplo, la socialdemocracia. John Rawls, que es el autor que se utiliza como referente de la socialdemocracia, dice: mi prioridad es el principio de libertad, la libertad de la gente. Eso sí, una vez esté satisfecha la libertad de la gente, podemos robarle a la gente su propiedad. Pues bueno, parece que hay aquí una cierta contradicción, una cierta incoherencia interna, porque si respetas estrictamente la libertad, la propiedad es parte indisociable de esa libertad, del ejercicio de la libertad de las personas para autorrealizarse a lo largo de sus vidas. Por tanto, una parte de los problemas es que son incoherentes estas filosofías políticas, a poco que uno rasca en ellas. Otras es que directamente son aberrantes. Por ejemplo, el utilitarismo, es el caso que siempre comento, pero creo que es muy ilustrativo, de Peter Singer. Ya sabéis que el utilitarismo dice pues, que hay que buscar la mayor felicidad para el mayor número de gente. Y en función de eso se defiende la redistribución de la renta. Quitarle al rico para darle al pobre, en teoría maximiza la utilidad social. Pero por esa misma regla de tres, el utilitarismo, y los propios autores utilitaristas lo reconocen, podrían defender enviar a los cristianos al circo para que se los coman los leones, porque eso genera mucho bienestar por parte del público. Y si el bienestar total generado supera la desutilidad de que te coma un león, pues parece que está legitimado que esto suceda. O el caso de Peter Singer, que quizás sea el más repugnante de todos. Peter Singer es uno de los filósofos utilitaristas más conocidos y más afamados, es decir, no es un autor marginal que me haya buscado para poner mal al utilitarismo, no, es un autor de referencia dentro del utilitarismo, y dentro de los principios utilitaristas Peter Singer defiende el infanticidio. ¿Bien? Por tanto, si una filosofía política te lleva a defender este tipo de cosas, quizás que los valores originales de esa filosofía política sean incorrectos. Por tanto, el libro constituye una defensa de la filosofía política del liberalismo, de los valores que constituyen el liberalismo, una crítica a las filosofías políticas rivales del liberalismo, y al final se reivindica al liberalismo como una filosofía, o como una utopía, mejor dicho, no solo integradora de otras utopías, de otras filosofías políticas, esa era la tesis de Nozick, sino también como una utopía integral. Integral porque integra lo mejor de todas las filosofías políticas existentes. Todas ellas tienen algún valor que en el fondo consideramos correcto, que consideramos adecuado, y en el liberalismo están presentes todos esos valores de alguna manera. Y también, no podría dejar de decirlo teniendo aquí al profesor Bastos delante, en el libro también se defienden, para casos de extrema necesidad, rentas mínimas, chiquitinas, rentas mínimas de inserción subsidiarias a todas las otras ayudas sociales que pueda recibir la persona de la sociedad, y eso sí, que generen un endeudamiento de la persona que recibe la ayuda frente a aquel que la presta. Sé que es un tema controvertido, incluso dentro, por supuesto, del liberalismo, pero creo que es un tema que merece discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando por su presentación. Y efectivamente, esta es una nueva edición de las tonterías económicas que publico semanalmente en Libertad Digital desde hace muchos años. Y en resumen, puesto que se trata de una recopilación y una selección de lo que he publicado en los últimos 4 años
yo diría que el tema principal es la crisis económica. Y ahí lo que intento es refutar las barbaridades más importantes que se han dicho sobre esto y también preguntarme, que quizá lo más difícil, ¿por qué es que la gente las cree? Se han dicho barbaridades que tienen más o menos el mismo patrón, que son, hemos entrado en crisis porque hemos sido demasiado libres y que, por lo tanto, por conclusión obvia, si hemos entrado en crisis porque hemos sido demasiado libres, la solución es que no seamos libres y que entonces haya intervención del Estado. Y entonces intento refutar estas ideas y preguntarme por qué es que la gente las cree, ¿no? Por ejemplo, se ha desmantelado el Estado. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto? Hemos visto manifestaciones con miles de personas, ¿no? Que además se llaman mareas. Bonito nombre, ¿eh? No, si esto... Ay, defectos tienen, pero la estupidez no es uno de ellos, ¿eh? Y a la hora de la propaganda son extraordinariamente diestros, ¿no? Y entonces, una y otra vez, han intoxicado con esta idea, ¿no? De que el Estado se ha achicado. Entonces, claro, los que estamos en los medios de comunicación o estamos en la divulgación, pues claro, intentamos contrarrestar esto, ¿no? Que es muy curioso porque es que se afirma algo que manifiestamente no es verdad. Claro, porque uno puede tener, digamos, puede tener opiniones distintas. Hay gente que le gusta que aumente el Estado, igual que yo estoy seguro que había esclavos que estaban satisfechos con su situación y que entrechocaban sus grilletes al caer la tarde mientras cantaban Old Man River. Pero eso no significa que la esclavitud sea buena, ¿no? Y lo mismo pasa con esta idea del Estado, ¿no? Uno puede estar a favor del aumento o la disminución del Estado. Lo que no puede es afirmar que el Estado ha disminuido cuando no lo ha hecho. Y cuando además él mismo confiesa que no lo ha hecho. Es decir, las cifras del gasto público partido por el PIB no son un secreto, son públicas. Es decir, se pueden ver. Uno puede entrar en las páginas web y ver qué ha pasado con el gasto público. Y no ha disminuido, a pesar de lo que se nos dice. Entonces, el papel de las ideas, el papel de los prejuicios, es mucho más importante de lo que nos podría parecer. Mucho más. Es decir, hay gente dispuesta a creer que el Estado se ha achicado. Y está dispuesto a creer que los problemas que padecemos se derivan de ese hecho que nunca se ha producido. Y que podemos demostrar que no se ha producido. Y sin embargo se cree. Y una y otra vez se insiste que vivimos en un mundo arrasado por el exceso de libertad. Es realmente muy notable que esto pase y que indica la inmensa labor que tenemos por delante todos los amigos de la libertad. Y eso pues sí tiene una parte mala, y es que la tarea da la sensación de que va a ser bastante prolongada y que va a durar muchos años. Y la parte buena es que yo voy a seguir publicando tonterías económicas durante lo que me queda de vida. Muchas gracias. Antes que nada, déjenme decirles que es una enorme satisfacción personal poder estar acá. Sí, efectivamente soy boliviano, etcétera, pero yo tengo la fortuna de tener un vínculo relativamente estrecho con España, por varios motivos. No se los explico ahora, pero bueno. Yo estoy acá por tercera, cuarta vez nada más y me parece fantástico encontrar tantos liberales, gente con la que compartimos valores, etcétera, con cuyas ideas comulgamos todos, etcétera. Y lógicamente es una enorme satisfacción extra por estar junto a tremendos personajes como el profesor Rodríguez Brown, Juan Ramón Rayo, Fernando, te agradezco por la presentación en todo caso, etcétera. Lógicamente tengo que agradecer a Juan Pablo Marcos de Unión Editorial, porque esto ha sido una carrera contra el tiempo, una carrera contra la Embajada de España en La Paz también. Ha sido absurdo haber podido llegar acá tanto tiempo. Llegué ayer a las 5 de la mañana, no dormí nada y directo me largué a
a discutir sobre populismo y definiciones ayer, no sé lo que dije finalmente, pero hoy sí, hoy pretendo decir algo relativamente coherente en todo caso. ¿De qué trata el libro? Se llama La década perdida de Occidente, un manifiesto contra la gran recesión que se me está cayendo acá. En un principio tenía que ser La década perdida de Occidente, un manifiesto boliviano contra la gran recesión. Fernando hace muy bien en mencionar a Evo Morales, pero el libro intenta trascender a Evo Morales. Evo Morales termina haciendo un detalle más. ¿Por qué un manifiesto boliviano contra la gran recesión? Porque la idea, entre otras cosas, les cuento una anécdota. Uno de los temores que yo tuve acá cuando llegué a España, hace unos 3 o 4 años ya, eran las similitudes que guardaba sobre todo la política y el diagnóstico económico de España. Y yo preguntaba a los amigos entendidos en materia de liberalismo, interpretación teórica, etcétera, filosofía política liberal, si no tenían el temor de que España y en general la Unión Europea no se estuvieran latinoamericanizando. Me respondieron con sorna, amigos. No les digo quiénes, pero vamos. Los conocen, en todo caso. Luego los apuntamos. Cuando estemos en mayor confianza ya les digo, este señor me dijo tal cosa, pero bueno. Me dijeron, no, en absoluto. ¿Tú crees? España es tanto más que América Latina, en todo caso. Ese era el tono. Al año siguiente, el señor Pablo Iglesias se convirtió en un fenómeno político acá abrumador, con el apoyo nada menos que, sí, efectivamente, de Hugo Chávez, pero también de Evo Morales, García Linera, etc. Termina pasando el tiempo y están a punto de hacerse del poder. Este lunes, sin ir más lejos, Pablo Iglesias en la Tuerca termina entrevistando a García Linera, vicepresidente de Bolivia, pero el vínculo es enorme. El temor que tenía sobre la latinoamericanización de España y de la Unión Europea, pues se iba confirmando poco a poco. Pero este libro lo que no hace es resumir lo que ha venido sucediendo en el marco de la gran recesión. Como ustedes saben, no vamos cumpliendo 10 años, pero acá ya se habla de una década perdida. ¿Por qué década perdida? No solamente porque se cumplen 10 años, sino por el término. Por lo general, cuando un economista o un entendido en filosofía política e historia reciente, etcétera, se refiere a décadas perdidas, se refiere, por ejemplo, a Japón y sus 20 años de estancamiento o con un crecimiento relativamente reducido, pero también se refiere a la década perdida de la experiencia latinoamericana en los años 80, que fue una consecuencia de todo el boom y el auge artificial que se vivió fundamentalmente durante la década de los 70. Dictaduras de por medio, cada día cambiábamos de presidente, etc. ¿Y por qué Bolivia además? ¿Por qué una interpretación boliviana? Porque fue la crisis más severa, con muchísima diferencia. Teníamos hiperinflaciones por todo lado durante los años 80, etc. Pero la más severa fue la de Bolivia y la más absurda al mismo tiempo. Lo que se advierte en todo caso es que hoy la Unión Europea y por tanto el resto de Occidente y Estados Unidos hace cosas tan absurdas o incluso más absurdas todavía que las que hizo Bolivia hasta 1985 para terminar en las consecuencias de la hiperinflación del 25.000% o incluso más. Hasta agosto de 1985 nosotros teníamos una hiperinflación del 25.000%, una de las 6 o 7 hiperinflaciones más altas conocidas hasta ese momento nunca. Si terminábamos el año, se calculaba que la hiperinflación terminaba reventando en alrededor del 60.000%, pero en nada más de 3 meses. ¿Cómo las detuvieron? Con reformas estructurales, no con medidas parciales como las que se están implementando acá. Les digo, esto está escrito como una advertencia sobre lo que podría terminar sucediendo. Yo no digo que la Unión Europea, aunque podría ser, ni España, vayan a terminar en hiperinflación, etc. Pero estoy seguro y más convencido que nunca, insisto en decir que este es un libro escrito con una advertencia en todo caso, que podría, y en todo caso se dirige a eso, terminar sufriendo una crisis de comparable magnitud a la de los años 80 en América Latina en general y en particular la de Bolivia. No sé, insisto, si terminará o no en hiperinflación, lo podemos discutir en los libros del profesor Rayo en todo caso con sus teorías monetarias, etc. Pero les digo, estoy muy preocupado respecto a lo que pueda seguir sucediendo acá. Y lamentablemente he tenido razón, no porque sea yo, sino porque he venido a estudiar acá. Vine a estudiar la crisis acá, habiendo tenido la experiencia de la hiperinflación en Bolivia, etc. Y además, el libro se termina adelantando con una tercera parte. Las cosas que les voy diciendo hasta ahora han sido escritas primero en una primera parte con teoría económica pura y dura.
La segunda, les cuento la historia de Bolivia, etcétera, como marco de interpretación. Abordo lógicamente los errores de Greenspan, los de Draghi, el Banco Central Europeo. Hablo también de España, de las devaluaciones de Solchaga, etcétera. Termino destacando cómo es que la Unión Europea, aunque sea como error, ha terminado eliminando los nacionalismos monetarios, etcétera. Pero como les decía, en una ya tercera parte, el libro incluso se anima a lanzar un desafío, una propuesta, adelantándose a lo que podría suceder, y es el planteamiento de una propuesta, un mecanismo de transición a lo que podría ser un sistema monetario ideal para tratar de evitar al menos relativamente las consecuencias de las monetizaciones de deuda globales y sobre todo de Occidente. ¿En qué está fundado el mecanismo? En América Latina en general, con el populismo que bien mencionaba Fernando, por ejemplo, en un principio, se han puesto muy de moda lo que son las transferencias de dinero en efectivo, ¿sí? En América Latina no vivimos, los gobiernos no viven en todo caso del cobro de impuestos a sus ciudadanos, sino de las rentas que reciben por venta de hidrocarburos, etcétera. Y se las entregan de manera directa a sus ciudadanos, lógicamente condicionadas o no, pero lógicamente apuntan a elecciones, etcétera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los ciudadanos tuvieran la oportunidad de recibir esas rentas directas en la moneda que ellos pudieran elegir libremente? Solamente como un inicio. No voy a complicar más, no tengo demasiado tiempo tampoco, pero eso es una advertencia. No quiero terminar esto sin agradecer finalmente al profesor Huerta de Soto, que es quien termina prologando mi libro. Es probablemente una de las mayores satisfacciones poder hacerlo. Sí, efectivamente, soy de Bolivia, es un país pequeño, etcétera, pero tiene muchísima experiencia, tiene mucho que decir. Las reformas fueron muchísimo más ambiciosas que las de otros países que se tiene como ejemplo, por ejemplo, Chile, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es lo que planteo. Hoy día Bolivia presenta el crecimiento más alto de toda Sudamérica. ¿Es sostenible o no? ¿Es una burbuja más como la de España o no? Profesor Huerta de Soto, de verdad, mi agradecimiento es enorme con la Unión Editorial, el Instituto Juan de Mariana, que no puedo dejar de felicitar por sus 10 años. Un saludo a todos ustedes y nuevamente muchas gracias. Pues es para mí una satisfacción estar un año más presentando un libro en esta reunión, y es para mí también una gran satisfacción que mi libro, como en otras ocasiones, sea claramente el mejor de los que se presentan. Ha ocurrido otras veces, no hay ninguna razón para que no ocurra ahora. Bueno, ¿qué es esto que presentamos? Pues, como ha dicho el moderador, este es un trabajo que venimos haciendo años, es la 4ª edición del Índice de Libertad Económica Regional, hay pocos en el mundo, en Europa solamente lo hacen los alemanes y nosotros. Este es más antiguo y creo que, y esto ya en serio mejor, técnicamente mejor que el de los alemanes. Por lo tanto, hemos analizado cuantitativamente pues, la evolución de nuestra economía y nuestras comunidades autónomas a lo largo de la crisis, ¿no? Se hablaba de la década perdida y en España esto... Creo que la expresión habrá que consolidarla, porque si seguimos como estamos, y vaya usted a saber si vamos a seguir como estamos con lo que se nos puede caer encima, realmente a mí lo que me dan los datos es que la renta, el PIB o el PIB per cápita de 2008 lo recuperaremos en 2017, si seguimos creciendo al 3%. Y es una década, efectivamente, una década que se ha tirado por la ventana. ¿Tiene que ver lo que estudiamos en este índice con esa situación? Yo creo que mucho, porque la actuación de los gobiernos, y en España, no lo olvidemos, los gobiernos regionales y autonómicos son extraordinariamente importantes. La capacidad de gasto de los gobiernos autonómicos en España tiene muy poco parangón en el mundo, en un país en el cual los ayuntamientos tienen poca capacidad de gasto, de lo cual creo que debemos felicitarnos dado lo que estamos viendo estos días, y el Estado ha reducido de una manera sustancial. Por tanto, las comunidades desempeñan un papel muy importante. Recogemos aquí 12 indicadores, tanto referidos a la regulación como referidos al papel del sector público y, tal como se hace en este tipo de trabajos, a continuación
hacemos una serie de cálculos que están muy detallados ahí en la metodología. Si alguien tiene vicio en estas cosas también se lo puede mirar. Y obtenemos unos resultados en el cual, como decía el moderador, pues Madrid ha mantenido una situación de ventaja. Yo diría que en este índice la posición de Madrid no es solo la primera, sino mejora o aumenta las diferencias en relación con índices anteriores, pero piensen que es relativo. Aquí lo que estamos hablando es que los otros hacen más cosas. Y el problema que yo vengo insistiendo hace mucho es que en España tenemos unas regiones que no solo son las más pobres, sino también las más reguladas, las más intervenidas, Extremadura y Andalucía, y no tienen el menor propósito de cambiar. Y esto, si observamos lo que ocurre en el mundo, vemos que no tiene por qué ser así. En Europa, yo que sé, los países bálticos tienen menos presión fiscal que Alemania, utilizan las instituciones, los impuestos como instrumento de competencia. En los Estados Unidos, algunos estados del sur, Tennessee, por ejemplo, ocupan mejores lugares en los índices de libertad económica que otros estados más desarrollados. Aquí no. Aquí los incentivos para establecer una empresa en Extremadura, con el gobierno anterior, con este gobierno que hemos tenido y con el que vendrá después, no creo que cambie nada, son mínimos, y ocurre lo que ocurre. Bien, siempre se añade un capítulo especial sobre un problema de política económica. Y este año hemos escogido uno que a mí me preocupa muchísimo, que es el problema de qué están haciendo los jueces en España. Llama la política económica de comunidades autónomas. ¿Gobiernan los jueces? No es un problema único español, pero en España está teniendo cada vez más importancia y preocupante. Y no es solo la legislación laboral, aunque, como ustedes saben, hemos salido en el Wall Street Journal y en algún otro periódico de este tipo, a raíz, por ejemplo, del ERE de Coca-Cola y cosas así. Hemos visto cosas aún peores. En la Comunidad de Madrid hemos visto cómo, con unas medidas cautelares, no una sentencia, unas medidas cautelares, echaron abajo toda la política de privatización de la gestión de los hospitales de la comunidad. Y esto, en mi opinión, es muy grave. Bueno, los datos están aquí, los problemas están aquí. Yo creo que hay que medir, es bueno que se mida, es bueno que se comparen las cosas, porque se habla y se habla, pero si no medimos no vamos a conseguir convencer mucho a la gente. Y para terminar, pues decirles que dentro de nuestra campaña de extender este libro actuando verdaderamente como multimedia, este año hemos hecho algo fundamental. Hemos hecho camisetas. Y hemos hecho unas preciosas camisetas negras con una inscripción en la que todos deberíamos pensar. Dice así: un Estado que es lo bastante grande para darte todo lo que quieres, es también bastante grande para quitarte todo lo que tienes. Muchas gracias.